Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a Círculo Estratega, a una más de nuestras webinars, nuestras pláticas con nuestros alumnos de prácticas profesionales por parte de la maestría en ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja, España. En esta ocasión tenemos a Cristian Rivadeneira, que nos va a presentar el tema de Policía Cibernética Internacional. Muchas gracias, Cristian. Si gustas iniciar con tu presentación, por favor. Muchas gracias, Jonathan. De igual forma, agradezco muy gentilmente a Círculo Estratega, consultores, por la oportunidad que nos dan a nosotros como estudiantes de la UNIR de poder establecer este tipo de lazos, este tipo de conexiones para poder compartir todo lo que con respecto a nuestro tipo de especialidades, en este caso de ciberdelincuencia. Bueno, en relación a esto vamos a topar el tema de Policía Cibernética Internacional. Antes que nada quería presentarme ante ustedes. Soy el oficial de policía en el grado de mayor, Cristian Nelson Rivadeneira Jarrín, que actualmente me encuentro en Ecuador. Como les manifesté, soy estudiante de la Universidad Internacional de La Rioja. Tengo un máster en análisis del terrorismo en esta universidad, un máster en Derecho Constitucional en la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, en el Ecuador, y actualmente estoy cursando el máster de ciberdelincuencia. Ya tengo 21 años de servicio en la Policía Nacional del Ecuador y presto servicios en el Distrito Libertad Salinas, como preámbulo. Bueno, como manera de introducción, ¿no? Al hablar del tema de la Policía Internacional Cibernética, no podemos dejar de hablar del Interpol como tal. Conocemos de que la Interpol se trata de la organización que aglutina a todas las policías, tanto federales, estatales y nacionales de los países miembros. A partir de los años 70, esta organización se estableció como tal y empezó a realizar programas y procesos de coordinación entre policías. Justamente el afán de establecer este tipo de coordinaciones era reducir de cierta forma el tema del tráfico de personas en su momento, el tráfico de drogas también, y de hecho de la búsqueda de personas prófugas en los diferentes países que la conformaban, los que estaban suscritos. Al referirnos también al Interpol, tenemos que establecer que varias estrategias y capacidades de estas se están utilizando actualmente para poder combatir a los ciberdelitos en todas sus aristas, ¿no? De hecho, hay policías en Europa que trabajan coordinando con policías de América y de Asia para que los ciberdelitos de cierta forma puedan ser controlados o en su defecto también puedan ser combatidos. Lo que establece el Interpol también es un sistema de confianza, una armonización entre los países miembros, también no solo únicamente con las policías estatales o federales, como manifestaba, sino también con organismos de carácter privado, que de hecho son quienes en su momento son las personas o personas jurídicas o naturales que son más susceptibles de este tipo de ataques cibernéticos a nivel mundial. Eso es lo que en definitiva Interpol procura con sus coordinaciones hacer de que este tipo de casos se reduzcan. Por eso es que ellos conversan entre policías para poder, de cierta forma, esto seamenorice, ¿no? Ante tanta afluencia de información que existe entre países y entre organismos, como les decía, privados y públicos. Como otro antecedente podemos acotar una situación ciertamente histórica, ¿no? Que de hecho eso nos puede ayudar como preámbulo de lo que vamos a seguir tratando en esta grabación. Conocemos todos de que en los años 60 se inicia el tema de la informática a nivel de hogares, podría decirse a nivel ciudadano de cierta forma,
Hablemos de una informática o computadoras o sistemas de computación que ya están siendo adoptados dentro de lugares como bancos, empresas privadas, empresas estatales, que ya empiezan a maquinar de cierta forma o ayudar a que las situaciones o actividades humanas sean un poco más diferentes, ¿no? Lógicamente antes de los años 60. Los años 70, de hecho, se va perfeccionando estas técnicas, estos sistemas se van inclusive reduciendo en tamaño, porque antes hablábamos de computadoras que abarcaban extensas áreas, las cuales resultaban ser un poco difíciles de manejar inclusive. Se necesitaba de logaritmos y personas realmente que sepan, que hayan estudiado y se hayan especializado para poder manejarlas, cosa que ya en los años posteriores, gracias a la técnica y gracias a los avances de la tecnología, se fueron reduciendo en su tamaño y resultaban ser más fáciles de manejar. Computación personal, ¿no? La que ya se empiezan comunes, se podría decir, y que de hecho ya empiezan a utilizarse para temas más de carácter casero. En los años 90 estamos hablando que existe ya el tema en Internet, ya, bueno, se conoce de que en los Estados Unidos entre los años 80 y 90 ya se estaba utilizando el Internet como tal en ciertos lugares que eran de carácter de seguridad nacional y que de hecho eso sirvió después a la postre, tanto en Estados Unidos como en Europa, para que esto se llegue a masificar en años posteriores. Es como así llega en los años 90, ya empiezan a ver los hogares la utilización del Internet. De hecho, en los años 2000 estamos hablando de la creación de las redes sociales, el boom tecnológico de la del término del siglo XX con el inicio del siglo XXI. Hubieron temores, ustedes conocen, de que hubo el temor de que iba a haber un quiebre en el año 2000 en relación a las fechas. Y bueno, eso fue un boom en su momento. A raíz de eso empezaron ya personas a conocer y entender sobre el tema de las redes sociales y su masificación como tal. Hablamos de que antes había MySpace, antes había el tema de Hi-Fi, luego, como ustedes conocen, Mark Zuckerberg, en los años 2000 igual ya empezó a utilizar este sistema en su universidad como tema interno, como tema para utilización de libros, en este caso digitales. Entonces empieza a utilizarse, empieza a generarse el tema de las redes sociales y su masificación, ¿no? En esa década. En los años 2000 ya prácticamente se entiende de que a la par de las bondades que tenía este tipo de situaciones de las redes sociales, las bondades de la masificación como tal de la Internet, hace que también existan ya personas que reñidas ante la ley empiecen a hacer acciones que generaban, en este caso, delitos, ¿no? Que tenían consecuencias tanto penales y civiles. Hablemos de estafas, hablemos de correos electrónicos con virus, hablemos de correos que pedían colaboraciones a todo nivel. Eso ya empieza a desarrollarse en los años 2010, como les digo, en la década de 2010, 2020. Se hablaba también de que existen lugares específicos de los cuales había mayor incidencia de que existe este tipo de correos electrónicos que cazaban o pescaban a personas que quizás no tenían el conocimiento necesario para poder manejar un correo electrónico y que caían embaucadas prácticamente con este tipo de delitos. Eran estafadas y con cuantiosos cantidades de dinero, ¿no? Bueno, y de ahí hablamos ya en estos años, en estos últimos años, años 2020, en esta década que ya estamos iniciando la situación de la inteligencia artificial. Ya ustedes pueden darse cuenta de que ya hay el chat GTP
que hace inclusive trabajos con inteligencia artificial, hace proyecciones de cómo podrían ser catástrofes, cómo podrían ser incidentes, qué resultados existirían en caso de hacer algún tipo de acción, o sea, y demás cosas, ¿no? Que podrían desarrollarse. Eso ya estamos ya evidenciando en estos años y eso empieza ya también orientarse a la situación del entretenimiento. Ahora veamos qué podrá pasar en los años posteriores en relación a esta utilización de la inteligencia artificial como para el cometimiento de los delitos como tales. Al hablar de las policías, a la Policía Cibernética Internacional, debemos tener claro que acá en Occidente prácticamente aglutina la Interpol a todas las policías, tanto de Europa como de América, al igual que de Asia y algunos de África, más no todos. En Europa hay la organización del Europol, que asimismo es un ente organizador, coordinador dentro de la Unión Europea. El Ameripol, que es su similar, pero a nivel de América Latina y los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y también podría citar en cierta forma a la policía a la cual yo represento, que es de la Policía Nacional, que ya está dando sus primeros pasos desde hace algunos años atrás en relación al tratamiento y combate de este tipo de delitos aquí dentro del país. Podemos determinar de que la Interpol, como les manifestaba, es una organización internacional donde aglutina a 195 países. Son los que están suscritos hasta el momento, son pocos los que realmente no están suscritos a esta organización y que en este caso podrían ser lugares, unas islas donde podría haber el refugio de personas que estén cometiendo delitos y que no puedan ser sujetos de extradición. La Europol, como les manifestaba, son las policías de Europa que están aglutinadas desde 1970. Esta organización cumple las veces de ser un ente de coordinación y colaboración. Esos inclusive hacen de que las policías tengan capacitaciones de manera regular en cada una de las fuerzas, justamente para tener un mismo idioma en el sentido de los protocolos y procedimientos que deben seguir para poder ejercer en base al delito que se vaya a cometer el ejercicio de su accionar. El Ameripol, muy similar a lo que hace Europol, lógicamente los delitos resultan ser distintos, ¿no? En Europol estábamos hablando de situaciones migratorias, tal vez en Ameripol hablamos en el tema de minería, el tema de extractivismos, esas cosas son las diferencias que manejan las policías, en este caso de cada continente. Y bueno, y la Policía Nacional del Ecuador, que en la actualidad está organizado y dividido en un eje preventivo y un eje investigativo y en un eje de inteligencia, en el cual el eje de inteligencia e investigativo se dedican al tratamiento de este tipo de ciberdelitos, ¿no? Eso ya lo vamos a seguir viendo más adelante. Hacemos prácticamente un desglose de qué es lo que realiza la Interpol, como les manifestaba en segundos anteriores, qué es lo que trata la Interpol de que pueda reaccionarse ante este tipo de delitos y qué es lo que realmente coordina para poder establecer responsables de cada uno de ellos. Estamos hablando de que tratan temas de terrorismo como tal, temas de delincuencia organizada, análisis criminal como tal, temas de ciencias forenses, temas de cómo tecnificar mucho más la observación técnica ocular. Eso es lo que se dedica también la Interpol. También temas de innovación, como les manifestaba, la situación de capacitación a las diferentes policías para poder tener protocolos que se rijan a un mismo norte, que se puedan direccionar para que las actuaciones no pueda haber diversidad de opiniones ni diversidad de procedimientos. Tienen que ser orientados a tener un azimut, como se llama, para poder definir responsabilidades. Apoyo forense, medicina legal, tema de criminalística, criminología, toda esa situación también maneja Interpol,
Como les manifestaba, búsqueda de prófugos, el tema de extradiciones. Interpol son quienes tienen las alertas y en base a estas alertas procuran hacer las coordinaciones o los enlaces con los diferentes embajadas para poder establecer las ubicaciones de las personas que tengan alertas rojas, por ejemplo. Hay varios delitos que manejan ciertas alertas y estas son sujetas a que estas personas que hayan cometido estos delitos en cualquiera de los países que están suscritos al Interpol y que tengan dentro de sus leyes, dentro de su normativa constitucional, el tema de la extradición, puedan ser extraditados de país a país, ¿sí? El tema que nos acoge esta presentación, el de ciberdelitos, que de hecho la Interpol tiene un vasto conocimiento en el tratamiento de estos, se orienta mucho a la situación del ciberterrorismo como tal, prioriza ese tipo de entendimiento y con eso también puede ellos generar ciertos protocolos que indiquen cómo debe establecerse los mecanismos de investigación y de inteligencia e investigación de cada una de las policías que estén inmersas en este tipo de casos. Porque se puede dar la situación de que un ciberdelito se comete en un país determinado. No quiero tal vez dar un ejemplo mencionando un país por situaciones muy propias de este tipo de grabaciones, pero podemos hablar de un país A donde se comete ese delito, donde se perpetra ese delito, donde se organiza este delito, pero la comisión del delito como tal se lo realiza en un país B. Entonces, si estos dos países tienen los sistemas legales para poder ejercer, que estén suscritos al Interpol y que puedan ejercer establecer un mecanismo de extradición, lo van a hacer, lo pueden hacer. Y eso es lo que también procura coordinar también Interpol. Como les decía también, ellos también se dedican con las Fuerzas Armadas de los países suscritos a la Interpol, en este caso a las armadas de cada país o al ejército naval, que suelen decir en otros lugares, también se dedican a la verificación de la piratería marítima. Ustedes saben que el tema inclusive de tráfico de drogas se lo realiza más por vía marítima y que por terrestre o por aérea, como era en otrora, otros años, en los años 80, en los años 90, ¿no? Entonces, ellos también se dedican a la coordinación de las Fuerzas Armadas de los países miembros de la Interpol para que puedan combatir este tipo de ilegalidades de la piratería marítima. Hay una situación de los 195 países que están conectados por la Interpol. Prácticamente son todos los del mundo. Tengo entendido que eran 7 o 12 los que faltarían por suscribirse, que son muy pocos en realidad, pero la gran mayoría están suscritos a la organización del Interpol y son ellos los llamados a, en este caso, establecer enlaces para poder combatirlos en cada uno de los territorios. También pudimos establecer ciertas cifras estadísticas en relación a los delitos informáticos que se han desarrollado dentro de lo que indica el Observatorio de Crímenes y Computación en los Estados Unidos, en los cuales indicaban de que el fraude informático lidera este tipo de delitos con 88.700 casos, ¿no? Estamos hablando de lo que ha tratado Interpol. Estamos hablando de casos de que se han judicializado y que se hayan fiscalizado, lógicamente. De aquí podremos hablar de que existen cifras negras que radica en este caso de situaciones que no hayan sido denunciadas en su momento o no hayan sido dadas a conocer a la luz pública o a la autoridad competente en cuanto a uno de estos delitos que se hayan perpetrado. Hablamos del fraude informático, hablamos de las amenazas y coacciones también, bueno, un número de 11.960, falsificación informática, se toman los datos de personas para poder sacar dinero de cuentas corrientes, de cuentas de ahorros a través del Internet, a través de falsos correos. Eso también se puede realizar a través de la falsificación informática. Acceso e interceptación de documentos.
documentos digitales, hablemos en este caso, ¿no? O sea, habrá documentos que contengan firmas electrónicas que pueden ser sujetos a una duplicidad y estos a su vez pueden ser orientados a algún tema de contratación pública, por ejemplo, o alguna situación de herencia, de algún tema de testamento podría darse también. Entonces, que puede existir este tipo de interceptaciones y con su defecto poder establecer algún tipo de delito con este tipo de documentos. Bueno, delitos contra el honor, delitos sexuales, eso creo que todos tenemos conocimiento en relación a la tipología de delitos que existen, el sexting, el bullying, toda esa situación que existe dentro de las redes sociales, redes informáticas, esa situación. Interferencia de datos, hay inhibidores que existen también, eso también resulta ser un delito porque pueden darse los casos de que inhiben señales y que gracias a la inhibición de estas señales existen huecos temporales donde pueden ejercerse ciertas acciones a través de códigos o logaritmos que puedan incidir algún tipo de respuesta, ¿no? O sea, puede ser por algún tema de transaccional bancario, puede ser tal vez por alguna situación contractual, todas esas cosas se pueden dar. Y de propiedad intelectual. Estamos hablando de delitos que se han cometido, que están establecidos dentro de estadísticas ciertas, que son números reales que podemos manejar y que eso está al alcance de cualquier persona, ¿no? Entrando definidamente a las direcciones donde puedan acoger este tipo de documentación. Dentro de lo que también hablamos de la Interpol, hablamos de que los países que son regentes dentro de esta organización son afectados a escala regional y global, ¿no? A través de la utilización de herramientas y plataformas y servicios operativos regionales y que apoyan las iniciativas de los proyectos de Interpol en materia de desarrollo de capacidades. Es decir, hay varias organizaciones, como les decía, tanto públicas y privadas, que aportan con mucha información a la Interpol para poder establecer estudios estadísticos de los ciberdelitos y cualquier otra situación, y que está a la mano de los países miembros de esta organización para poder establecer mecanismos de respuesta. Eso es lo que procura hacer Interpol. A eso es lo que se fundamentan sus trabajos, a que se utilicen protocolos realmente definidos y que tengan su respuesta coherente y rápida en cuanto a los delitos que se puedan cometer. También dentro de lo que habla de Interpol se habla del Tratado Vinculante de Budapest, que fue adoptado en Europa en el año 2001 con la finalidad de aplicar una política penal común y poder hacer frente a la ciberdelincuencia. Eso es lo que siempre procuran buscar las policías internacionales, o sea, hablar un mismo idioma, pese a que tal vez pueda tener cierta limitación, ciertos idiomas, hablando al inglés, traduciendo al inglés, los países que están dentro de este convenio van a tener ciertas capacidades para poder hacer frente a la ciberdelincuencia. El convenio se suscribió por 55 países en su momento y existen varias naciones que se encuentran discutiendo de forma interna la posibilidad de escribir este convenio con América Latina y el Caribe. Como les decía, la perpetración, el análisis, la creación, la intelectualidad de algún delito puede cometerse en otro país, no en el propio donde se analizó o se proyectó. La Interpol también, la Interpol también hace de que la acción del Internet como tal, la capacidad de los criminales para aprovecharse de las nuevas tecnologías, hace que la ciberdelincuencia haya dejado de lado de ser una situación que se manejaba de manera privada por elementos que eran hechos cargo de las seguridades
cibernéticas de empresas o de bancos a convertirse en una situación de seguridad de países. En su momento, los ciberdelitos se limitaban a situaciones de estafas, a agentes bancarios, tal vez a pensionistas, tal vez a personas que manejen ciertos elementos de dinero en su momento, y ahora se traduce a que son corporaciones, no solo privadas, sino ahora ya también estatales, las perjudicadas. Hay atentados, hay hackeos que se generan también dentro de las empresas públicas, lo cual también se traduce en que el Estado se preocupe de esta situación y tenga que asumir la responsabilidad para poder generar y gestionar las coordinaciones necesarias para poder contrarrestar este tipo de delitos. Eso también lo hace bajo la coordinación y bajo los elementos proscritos de la Interpol. Bueno, también podemos hablar de cuáles son los delitos que más se combate la Interpol. Como les decía, dentro de las estadísticas hablábamos de algunos, pero ya en temas orientados al ciudadano, existen varios delitos que realmente tienen más incidencia y son más preocupantes para la Interpol como tal, que son el pinishing, el ransomware y las violaciones de datos de la seguridad de ciertos lugares, como les decía, privados y públicos. Esto sin contar que está surgiendo nuevos tipos de ciberdelitos, ¿no? Los ciberdelincuentes son cada vez más ágiles y están de hecho mucho más organizados. Explotan su versatilidad y la utilización de nuevas tecnologías para que sus ataques sean nuevos, sean novedosos. O sea, no son ya los mismos ataques de siempre, ya no son las mismas técnicas que antes se tenía. Lo que, por ejemplo, el Interpol tenía protocolos para orientarse a ciertos delitos hace unos 5, 6, 7 años, ya no son los mismos. Ahora tratan de otra manera. Existen cosas que cambian en cuestión de semanas, en cuestión de días, en cuestión de horas. Entonces no pueden establecer los mismos protocolos que se trataban hace unos 6, 7 años a unos delitos con los que ahora actualmente se están desarrollando. Existe el cripto hacking, ¿sí? Antes de hablar de la criptomoneda, era algo que muy pocas personas conocían. Hay personas que se dedican a eso, inclusive se dedican a estar reclutando a gente para poder caer en este tipo de estafas. Entonces, son cosas que antes no existían. Hace unos pocos años atrás, esto ni siquiera se sabía de qué se trataba. Eran personas quizás elitistas que tal vez tenían el acceso a este tipo de situaciones con el boom del Bitcoin en su momento, pero que ahora inclusive es utilizado para ciertas estafas. De esta manera se hurtaban datos, se hurta dinero. Lo cierto es que con fines delictivos y sin el conocimiento ni el consentimiento de la víctima, el delincuente se aprovechaba de esto y receptaba divisas de manera ilícita prácticamente. Entonces, estamos hablando de que delitos que existían, ciberdelitos que existían en su momento hace unos pocos años atrás, ahora han cambiado. Ahora ya el cripto hacking ya se traduce en acciones que perjudican a muchas personas. En algún momento, como tema particular, yo escuché de unas personas que trabajaron conmigo que en Haití se dedican muchas personas en Haití. Lamento mucho mencionar el país, pero es bueno que conozcan de que de Haití muchas personas se dedican a eso. Muchas personas del Caribe se dedican a hacer este tipo de situaciones que orientan a que sean estafas con criptomonedas. Inventan perfiles, inventan usuarios, inventan contraseñas, mandan correos en definitiva aleatorios, utilizan base de datos, de hecho deben ayudarse de otras personas para poder gestionar datos de correos electrónicos e inician ciertas estafas desde estos países. En específico, como les digo,
desde Haití, desde el Caribe. Hablemos del Caribe. Como les decía en la segunda o tercera diapositiva, hablábamos de las policías internacionales como tal. Ya hablamos de la Interpol, hablamos de los 195 países, hablamos del tratamiento de los delitos que ejerce la Interpol como tal. Es muy vasto realmente la competencia que tiene la Interpol, pero no hay que dejar de lado que también existe, en este caso, la Europol, que resulta ser la misma temática de la Interpol, pero ya no a nivel mundial, sino reducido a tema de Europa. Como les manifestaba, son más delitos que se generan en cierto continente que en otro, ¿sí? En Europa se gestionan ciertos delitos, ciertos ciberdelitos tienen más incidencia que en América. Eso ya lo vamos a ir desarrollando. Bueno, la Europol tiene su sede en La Haya, tiene como misión asistir a los Estados miembros de la Unión Europea en la prevención y lucha del delito, delincuencia organizada, ciberdelincuencia, terrorismo a escala internacional, ¿no? Hablamos de que Europa lastimosamente ha sido años atrás objeto de muchas acciones de terrorismo, han sido víctimas de muchas actuaciones por temas, bueno, temas políticos, temas separatistas, temas religiosos. No quiero andar mucho en el tema, pero ustedes conocen de que existieron muchos organizaciones terroristas en Irlanda, en Inglaterra, en España, en Francia, en Italia. Bueno, nos tomaría mucho tiempo, pero conocemos de lo que estamos tratando. Europol colabora también con numerosos estados asociados que no pertenecen a la Unión Europea. Eso es lo que yo en su momento estaba mencionando, de que también en África, ciertos países del África tienen mucha conexión, estrecha conexión con Europol, porque ellos son quienes les capacitan y quienes les orientan a cómo deben definir ciertos protocolos y métodos de investigación e inteligencia para poder adoptarse dentro de los ciberdelitos que se puedan cometer en África o que se originen en África, pero se consumen en Europa o en América o quizás hasta en Asia. El 1 de enero del 2010, Europol pasó de ser de una agencia plena de la Unión Europea al 1 de mayo del 2017 pasó a ser una agencia de la Unión Europea con cooperación policial tras la entrada del vigor de un reglamento que ellos lógicamente tenían que versar para poder orientar sus esfuerzos de búsqueda, sus esfuerzos de inteligencia y su esfuerzo de investigación. La innovación técnica se puede aprovechar para el bien social, pero con la misma facilidad para fines nefastos. Esto es cierto para el delito cibernético que quizás para cualquier otra área delictiva. En los ciberdelincuentes también se está volviendo más agresivos. De hecho, eso también es ciertamente real, ya que antes las estafas eran de una forma tal que a la persona que fuera a ser víctima o potencial víctima la trataban ciertamente de forma amistosa. Ahora ya no, inclusive ahora ya estafan o procuran estafar mediante mecanismos violentos, mediante mecanismos que en este caso hacen que la persona tenga miedo y que producto de este miedo tenga que responder a este tipo de acciones, ¿no? Ese es el cambiante, la forma cambiante que tiene el delito, la forma que evoluciona el delito como tal. Y eso no solo en el ciberdelito, podemos hablar en muchas otras temáticas también que se maneja de esa manera. Como un símil de lo que hace, mejor dicho, Interpol, ahora adoptado aquí dentro de la Europol, ¿no? Como les manifestaba en la manera introductoria, Europol trata temas de trata de personas, temas de situación migratoria, podría decirse. Sí, hay muchísima situación. Hablamos de Europa del Este, personas que en su momento, personas de Europa del Este se quedaron en Europa Occidental, se podría decir de cierta forma, en los países de España, Inglaterra y Francia,
que en su momento se dedicaron inclusive a la prostitución, al tema de la prostitución infantil. Estamos hablando de eso, ¿no? O sea, trata de personas, de migrantes, personas que quizás en Europa del Este no tuvieron oportunidades, les tocó emigrar a estos países que acabo de mencionar y fueron sujetos de explotación sexual. Y eso pasa, eso pasa. Bueno, Europol trata terrorismo, les manifestaba ahí algunas organizaciones de terrorismo que históricamente son muy conocidas. Ya mencioné los lugares de donde fueron, de donde nacieron. Bueno, España, como les manifiesto, España, Inglaterra, Francia, Italia, que realmente cumplieron con lo que se propusieron, ¿no? Instaurar el terror realmente en los ciudadanos. Eso lo hicieron en su momento, pero gracias a las coordinaciones de Europol en su tiempo con las policías de cada uno de estos estados, se pudo controlar de cierta forma, aunque todavía existen varios vestigios de estas organizaciones, más como fanatismo, más que como una organización debidamente establecida, fundamentada y que tenga realmente una acción que produzca terror como tal. Ya eso se hablaba en los años 70, 80, en la ola del terrorismo de estos años. Bueno, la ciberdelincuencia, que es un común ahora, es algo muy común ya tratar este tipo de situación. El fraude organizado, que como les digo, tiene algo que ver con la ciberdelincuencia. Mucho de los ciberdelitos están orientados al fraude, a la mentira, entonces tiene mucho que ver. La falsificación de dinero, lógicamente, y el narcotráfico, que es uno también de los factores que hay que bastante analizar, que es de muchísima incidencia a nivel mundial y que lastimosamente está mucho en auge. Ahí, bueno, se pudo recoger cierta información del antivirus Kaspersky que nos orientaba de dónde más sale temas de ciberamenazas. Ahí ustedes sí sería bueno de que visiten este espacio. Ahí habla de que Rusia es el país el cual más está sufriendo ataques. Ahí está la estadística, la curva descendente, la curva ascendente de los accesos que han tenido varios hackers a redes que existen en Rusia. Inclusive ahí están los accesos que se han generado en la semana antepasada prácticamente. Y vemos que la mayor parte, según este mapa, la mayor parte de estas amenazas salen de Bélgica, salen de Holanda, salen de Francia, de un poco de Italia. Y bueno, eso ya pueden ustedes tranquilamente analizar y en base a ciertas realidades que pueden ustedes observar, establecer de dónde parten estas amenazas, de dónde salen la mayoría de hackers o la mayoría de ciberdelincuentes a azozar a ciertos países. Ahora tal vez puede ser algún tipo de incidencia el tema de la guerra que tiene Rusia con Ucrania, que pueda ser objeto también de este tipo de análisis, porque también resulta ser de que hay muchas actividades de hackers que quieren manipular cifras, manipular información, manipular noticias en su defecto, ¿no? O sea, hay noticias que salen de Ucrania, otras que salen de Rusia, y en resumidas cuentas, acá Occidente no se llega realmente a la verdad de cómo realmente está la situación allá en el problema bélico que tienen estas dos naciones. Como les manifestaba, vamos de manera descendente, vamos aterrizando ya a lo que viene a ser América como tal, la organización que confluye a las policías de América. Como les digo, tanto Interpol como Europol como Meripol son organizaciones de coordinación, son organizaciones administrativas de coordinación para las policías cada una de sus regiones. Dentro de los delitos que combate la Meripol se encuentra el contrabando, el tráfico de drogas, la tala ilegal de flora, tráfico de especies silvestres, animales que más viven en la Amazonía,
robo de piezas arqueológicas, tráfico de armas, y como es el símil de Europol e Interpol, de búsqueda de prófugos, que eso es algo que tienen las tres organizaciones, y de ciberdelitos. Ciberdelitos, búsqueda de prófugos, ciberterrorismo, terrorismo y tema de drogas, eso lo trata prácticamente las tres organizaciones. Realizan constantes congresos donde capacitan a los miembros de las diferentes policías de América para actualizar estrategias y tácticas para poder combatir los delitos que aquejan a la región. En relación a los ciberdelitos, orientan sus esfuerzos de búsqueda hacia los indicios que dejan los hackers informáticos o en su defecto analizan las vulnerabilidades que aquejan los sistemas informáticos de entes públicos y privados. Eso es un común, eso trata no solo a Meripol, sino lógicamente tratan Europol, trata también Interpol, ¿sí? O sea, siempre orientado, como les manifestaba, lo que en su momento era únicamente para temas de Estado o para temas privados, se tradujo a lo público y eso hizo que prácticamente los estados como tales, los países, los gobiernos, se preocupen mucho en la seguridad de todas estas situaciones que pueden ser blanco de los hackers o los ciberdelincuentes. Ahí, como les manifestaba, son los delitos que trata Meripol, son los delitos que combate a Meripol, son los delitos que coordina con las diferentes policías para poder contrarrestarlos, para poder buscar la responsabilidad penal o civil de las personas que hayan sido responsables de este tipo de actos, ¿no? Narcotráfico, tráfico de armas, inmigración también. Hay bastante incidencia de inmigración en el tema de ahora, lastimosamente, por la movilidad masiva de personas de Venezuela que vienen a Colombia, bajan a Ecuador, bajan a Perú, a Chile, lógicamente por los tratados humanitarios, por los tratados que han suscrito nuestros países andinos, ellos tienen libre movilidad, ¿no? Pero eso ha acarreado muchas cosas que lastimosamente hay que decirlo han sido negativas. No ha sido la mejor forma de establecer, qué sé yo, pues establecer ciertas orientaciones de costumbres entre estos países, más ha sido el tema de que lastimosamente estas personas han incidido de manera negativa al cometimiento de muchos delitos dentro de la región. Y eso no es que lo digo de manera personal o particular o es una opinión personal. Eso se traduce en las noticias, eso se traduce en las estadísticas. Quiero dejarlo eso hasta ahí, pero ustedes podrían acogerse a investigar un poco sobre estos temas, ¿no? O sea, cuál ha sido la incidencia de la migración y de la movilidad masiva de personas a los países de Latinoamérica. Y con eso podemos establecer qué es lo que realmente ha pasado. Delitos arqueológicos también trata Meripol. De hecho, hay muchas cosas que, bueno, tal vez ustedes conocen de la situación del imperio de los incas, que todavía existen vestigios de varias cosas que están en algunos lugares de los Andes, que han sido objeto de robo. Hay casos en que han existido robos a los museos como tales, y esos son elementos que cuestan mucho, y no solo en el tema monetario, sino cuestan mucho a nivel cultural para cada uno de los países. A esto también se dedica Meripol, cosa que quizás ustedes se pueden dar cuenta, no lo trata de cierta forma Europol o la Interpol como tal. La ciberdelincuencia, ya conocemos todas las aristas que conlleva esto, el combate al ciberdelito, al ciberterrorismo, el contrabando de especies, eso es también es un punto álgido que se trata dentro de Meripol, ya que de la Amazonía parten prácticamente las especies endémicas o las especies en peligro de extinción son exportadas, son objeto de contrabando a países de Europa, a Norteamérica, y con grandes sumas de dinero, ¿no? En algún momento se habla estadísticamente que el primer delito que tiene más repercusión económica es el narcotráfico,
luego va el contrabando de armas y en tercer lugar va el contrabando de especies. Entonces podemos ya más o menos imaginarnos cuál es la incidencia real de este tipo de delitos y este tipo de incidencia monetaria que conlleva al cometimiento de este delito. Y bueno, la búsqueda de prófugos, que eso es un común denominador de todas las policías del mundo, de tanto de Interpol, Ameripol y Europol. Aquí también estaba yo observando de las cyberamenazas en tiempo real, ¿no? Eso es en tiempo real que se estaba traduciendo en eso y se hablaba de que el país más atacado era, bueno, haciendo en este caso, aterrizando a mi país, de donde yo estoy haciendo esta exposición, estaba en el puesto 43 del país más atacado. Lógicamente que esa es una cifra muy baja para hablar de América, no se diga de Europa. Ahí son cientos de miles de ataques, ciberataques que se recibe, pero a manera de académica, a manera de personal, me pareció correcto citar mi país. Y ahí estaba yo viendo de que ha habido muchísimos ciberataques en el año 2021, 2022. Entonces ahí en algún momento yo conversé con un compañero que también está en ciberdelitos en la ciudad de Quito, en la capital del país, que manifestaba de que eso tiene mucho, o sea, tiene una situación de despertar suspicacias, porque en ese año, en esos meses donde estaba el cyber, estaba orientado las amenazas o en este caso los ataques a páginas web, era justo en el tiempo de las elecciones. En el tiempo de las elecciones fue de la última presidencia del país, fue donde más se subió la curva de ciberamenazas. Entonces ahí como que haciendo un poquito un análisis retrospectivo, sí se podía determinar de que las situaciones o en su momento las noticias que se daban a conocer hablaban de varias situaciones que ciertamente fueron anómalas en las elecciones. Entonces, no lo digo yo, eso está traducido dentro de las noticias que pueden ustedes observar en el año 2011, perdón, en el año 2021 en relación a las elecciones que se suscitaron aquí en Ecuador. El cumplimiento de las obligaciones que tiene Ameripol es a la naturalización del crimen transnacional organizado que afecta a los intereses comunes de la región mediante la creación de un mecanismo integrado, efectivo y permanente que permita en tiempo real la asistencia técnico-científica de la inteligencia, capacitación y doctrina e investigación y asistencia judicial, implementando acciones de prevención, neutralización del delito, garantizando las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas con el propósito de lograr la convivencia pacífica. Creo que ese es un deber ser que todo país busca. Eso creo que está más que claro, el hablar de que a través de estas herramientas tecnológicas del Zoom, de poder conectarse en tiempo real y poder conversar con los diferentes comandantes generales de cada una de las policías y a su vez con las personas responsables de Ameripol de las organizaciones o en su defecto de las coordinaciones para poder establecer protocolos, como les manifestaba, o en su defecto también para la búsqueda de prófugos. Es muy común el hablar de este tipo de reuniones y también de capacitaciones, ¿no? Los delitos más comunes contra los individuos son relacionados al phishing, seguido del robo de identidad. Eso también es otra situación que se maneja mucho acá en Sudamérica, para cometer fraudes financieros o a través de redes sociales, lo que ya hemos estado conversando en estos minutos. También ha aumentado para cometer fraudes financieros o a través de las redes sociales, también significativamente delitos contra bancos, ocasionando millonarias pérdidas que se estiman aún más grandes de lo que se reporta. Lo que les manifesté en su momento de cifras negras, lo que hablábamos de cifras negras, que hay situaciones de que no se denuncian como tales.
sino que prácticamente son las que se judicializan, son las que llegan a conocer prácticamente la autoridad competente, la autoridad rectora de hacer cumplir la ley. Se identifica la disminución del vandalismo a los sitios web. Esa es otra situación muy particular que se ha podido ver. El hackismo, lo cual puede reflejar las acciones de control implementadas por los gobiernos. Es decir, de que antes era muy común hablar de ataques cibernéticos a nivel estatal, pero como les manifestaba, esto se tradujo en un tema de seguridad nacional, entonces, lógicamente, se crearon unidades de ciberdelitos, se crearon unidades que contrarrestan este tipo de delitos y, de hecho, eso ha permitido o eso ha producido un efecto de que ya a los hackers les resulta un poco más difícil poder hacer cometer este tipo de delitos. Ya les resulta un poco más difícil, porque antes, como nadie podía combatirlos o contrarrestarlos, ellos podían hacer prácticamente lo que sea. Podían hacer estafas, podían tratar de manera informática en cualquier lugar. Ahora ya no. Ahora, como ya tenemos las coordinaciones de Interpol, de Ameripol, de Europol y en su momento de aquí también de la Policía Nacional del Ecuador, ya les resulta un poco más difícil poder acceder a datos, poder generar este tipo de delitos, todo tipo de delitos de ciberdelitos. Bueno, ya aterrizando como para ir finalizando, dentro del país se creó, perdón, en el año 2011 se creó la unidad de ciberdelitos de la Policía Nacional del Ecuador. Como les manifestaba, dentro del país hay tres ejes: el eje preventivo, el eje investigativo y el eje de inteligencia. Dentro del eje de investigación está esta unidad, amparados en su misión de detectar, identificar y neutralizar las conductas ilícitas en la utilización de tecnologías de la información y comunicación en todas sus modalidades y mediante la aplicación de técnicas y herramientas científicas de investigación digital han ejecutado acciones articuladas en los que se han logrado la detención de muchos ciudadanos por diferentes delitos de índole digital, entre los que se señalan la pornografía con fines lucrativos, en la que sus víctimas han sido niños o niñas, adolescentes y la apropiación fraudulenta de medios electrónicos. La acertada coordinación con las diferentes instituciones del Estado ha permitido a esta dependencia policial canalizar, coordinar e investigar a fondo casos de delitos contra la seguridad de los sistemas de información y comunicación, así como los delitos digitales conexos. Aquí en el Ecuador existen varios delitos que se generan de manera lógicamente irregular. No es la misma incidencia que tienen en otros países, según lo que yo estaba verificando. Es reducida, se podría decir, aquí en el Ecuador. Como les manifestaba, que más bien es en otros países que se efectúa el análisis y la génesis del ciberdelito, pero se ejecuta prácticamente o las víctimas resultan ser de aquí del Ecuador. Eso, sí hay muchos de esos casos, sí existen, pero de hecho la policía se está tecnificando de manera tal de que se pueda contrarrestar este tipo de delitos. Somos objeto también de capacitaciones a nivel internacional por medio de Zoom, de manera presencial. Entonces, de cierta forma, creo que estamos de manera técnica y científica, estamos orientando de mejor manera nuestra manera de proyectarnos para poder ejecutar el control y el combatir este tipo de delitos. Bueno, eso es lo que yo podría manifestarles en relación a la Policía Internacional Cibernética. Para mí ha sido un gusto realmente poder tener estos minutos y poder de cierta forma exponer qué es lo que yo pude recoger de esta situación. Espero que haya sido de su completo agrado. Y una recomendación, pienso yo, que es bueno en estos casos siempre de que cuando uno tiene la oportunidad de exponer, de exponerse, o mejor dicho, de poder capacitar a otras personas o de esta forma prácticamente exponer, es de que no es un gasto el hecho de invertir en el tema de seguridad, cibernética. A veces por el hecho de quizás no
comprar sin ningún tipo de tema particular, ¿no? De comprar un virus, un antivirus o qué sé yo, pues no utilizar herramientas tecnológicas que están a nuestra mano, a nuestro alcance. Podemos ser objeto de situaciones que quizás nos pueda acarrear a un problema mayor. Entonces yo sí eso quiero llamar de cierta forma a que eso se interiorice y que si hay que gastar en este tipo de seguridades, creo que vale la pena hacerlo y eso va a ser un dolor de cabeza menos para su vida. Eso es, Jonathan. Eso que yo con esto termino mi exposición. Muy bien, Cristian, muchas gracias por tu exposición. Un tema sin duda muy interesante. Y bueno, a manera de conclusión, pues comentar como ya expusiste, como bien dices, estos organismos internacionales, estas policías internacionales, pues dependen de la total cooperación de los países que la integran. Es decir, no existe una policía mundial con la suficiente autoridad o jurisprudencia como para actuar de manera mundial en cada uno de los países. Dependen totalmente de la disposición y de los acuerdos que se puedan realizar entre los diferentes países que, que las conforman. Y bueno, justo también mencionabas acerca de Rusia, bien es uno de los países que en este momento pues está recibiendo más ataques, porque pues también era un país que también realizaba muchos ataques a nivel cibernético. Y Rusia pues es un país que siempre se ha mantenido a los bordes o a las fronteras de ciertos acuerdos internacionales. Tan es así que, bueno, recordamos o como sabemos, el problema que surge con Ucrania, pues es porque Ucrania quería adherirse a la comunidad europea. Entonces, Rusia determinó pues que eso le afectaba a sus intereses, intereses económicos, geopolíticos. Entonces, si bien estos organismos, estas instituciones eh, policíacas tienen ese apoyo o esa integración de los diferentes países, pues siempre van a estar sujetos a intereses económicos, intereses geopolíticos, que justamente pues es un factor de riesgo, un factor de vulnerabilidad, y mientras no seamos capaces de cerrar todas estas brechas, pues la delincuencia las va a seguir aprovechando, las va a seguir utilizando. Es por eso que la delincuencia pues puede subsistir, porque aprovecha justo estas brechas que existen entre los diferentes intereses y bueno, busca corromper justo al interior de estas instituciones, pues también para debilitarlas y extraer información. No sé si coincidas conmigo, Cristian, en esto que estoy comentando y bueno, también recordar que se vive una guerra en todo momento en la Internet. Los ataques, como bien decías, en tiempo real, como bien nos mostraste algunas pantallas, pues están en todo momento del día, estamos viviendo y a sabiendas de que existe un ataque entre diferentes países en el Internet por medio de estos hackeos que buscan vulnerar ciertas pues principalmente a los gobiernos y instituciones financieras como bancos, ya mencionabas. No sé si coincides conmigo, Cristian, en esto último. Sí, así es. O sea, de hecho, el análisis que tiene Jonathan es del acertado, es del más apegado a la realidad y creo que en eso vamos a coincidir, ¿no? O sea, lo que en su momento, como les manifestaba, se trataba de ciertas cosas o ciertos ataques a nivel privado, tema de bancos, temas contractuales, temas de herencias, eso se tradujo a temas ya o a esferas institucionales de carácter público, cosa que ya hizo reaccionar a todos los gobiernos para que se vean y se prevean las medidas necesarias para que esto ya no vuelva a cometerse. Como les manifestaba, hay la creación, cierta forma, desde el año 2010 al 2020, de las policías, o en este caso unidades especializadas dentro de las policías de cada nación, para que se dediquen a contrarrestar este tipo de delitos. O sea, algo muy específico en relación a lo que deben tratar a nivel de delitos cibernéticos.
Perfecto. Pues muchas gracias por tu presentación. No me queda más que agradecerte y bueno, vamos a seguir trabajando algunos temas todavía contigo mismo, con algunos de nuestros otros alumnos de prácticas profesionales de la Universidad Internacional de La Rioja de España y bueno, en materia de ciberdelincuencia y ciberseguridad. Pues bueno, pues muchas gracias, Cristian, muchas gracias a la audiencia y bueno, seguimos en contacto. Muy buena noche. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.